Ok, bueno. Listo, entonces, como les dije, vamos a hacer un rápido repaso. Dijimos que había dos formas de explicar al Espíritu Santo. Una es teológicamente, es decir, Él en su ser que es. Y aquí dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y dijimos también que se podría ver el Espíritu Santo a través de la historia de la salvación, que es más qué es el Espíritu Santo, o sea, más que lo que es el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, aquí vimos cómo ha estado en la historia de la salvación durante todo el tiempo, cómo Cristo, con su muerte y su resurrección, con su Pascua, pues nos devolvió la vida, y que el Espíritu Santo es el que va a actualizar y hacer operante para nosotros esa salvación que ya Cristo nos obtuvo. Es como si el Espíritu Santo universalizase lo que ya hizo Cristo, lo que Él ya nos ganó, y lo hiciera concreto en cada tiempo y en cada espacio, en todas las épocas, en todos los lugares. Ahora, el Espíritu Santo se nos ha dado, pero se los ha dado ya una vez que Cristo nos ha liberado del pecado. El Espíritu Santo no puede venir en una persona que está en pecado, que está muerto a la vida de gracia. Y dijimos que así como a Jesucristo, que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo en el seno de María, pues también nosotros, si queremos santificarnos, tenemos que nacer también del Espíritu Santo. Comentamos que el Espíritu Santo viene a nuestras almas por el bautismo, que es justamente el sacramento que nos quita el pecado y que a la vez nos da el Espíritu Santo con todos sus dones. También dijimos que el Espíritu Santo, aunque ya está dentro de nosotros por el bautismo, nunca va a actuar sin nuestro consentimiento. Así como decía San Agustín, quien te ha creado sin ti no puede salvarse sin ti. El Espíritu Santo no puede hacer nada si no lo dejamos hacer. Y por eso es tan importante la docilidad que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Ese secundar la obra que Él quiere hacer en nosotros. También comentamos que la santidad, para alcanzar la santidad, la vía definitivamente más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Toda la obra de la santidad es obra del Espíritu Santo. No podemos hacernos la ilusión de creer que nosotros, poniendo nuestros medios, haciendo programas, vamos a lograr santificarnos. Esto siempre va a ser obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijimos la tarea superior a nuestras fuerzas. Nosotros somos humanos y la santidad es algo sobrenatural, es algo que está por encima de nuestra naturaleza. Por lo tanto, nosotros sin la gracia de Dios no podemos lograrlo. También porque solo Dios conoce el camino por el que quiere llevarnos a cada quien, y este camino va a ser diferente. Y nosotros tenemos que ir descubriendo a lo largo de nuestra vida cuál es ese camino que Dios quiere. Comentamos también que muchas veces este camino que Dios quiere es diferente, muy diferente al que nosotros nos podríamos haber imaginado. Que realmente el hombre pues no sabe cómo llegar a la santidad y lo que tiene que hacer es dejar que Dios lo guíe. No, esto no implica el que no tengamos nosotros que esforzarnos,
porque sí se va a requerir, aunque sea el Espíritu Santo el que nos dé la gracia, aunque sea el Espíritu Santo el que nos indique el camino, no va a dejar de esto requerir de nuestro consentimiento, de obedecer a lo que Él nos va pidiendo. Y en ese sentido, pues se requiere definitivamente nuestra cooperación. Y pues que la fidelidad a las gracias que Dios nos vaya dando va a atraer otras gracias. Es como si le dijéramos, Señor, sí quiero que tú me des las gracias, pero si yo le estoy rechace y rechace sus gracias, pues le estamos mandando un mensaje de que no me interesa. Y llegamos ya a, les dije que era un repaso rápido, a lo que nos va, se puede decir, ocupar esta clase. Ok, dijimos que era muy importante las inspiraciones del Espíritu Santo, ellos nos van a marcar el camino, pero, pues, ¿cómo vamos a reconocer en nosotros esas mociones del Espíritu Santo, esas luces del Espíritu Santo? ¿Y cómo vamos a favorecer su presencia en nuestras vidas? ¿Podemos nosotros hacer algo para que el Espíritu Santo nos dé más sus inspiraciones? Y vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Cómo reconocer y discernir estas mociones? ¿Cómo reconocer que una inspiración viene de Dios? Es decir, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere de mí? Y fíjense que con la multitud de pensamientos que tenemos, de emociones diversas, de todas las sensaciones que tenemos interiormente, ¿cómo va a serle para que en medio de este caos, se puede decir, podamos reconocer qué tiene su origen en Dios y qué no viene de Dios? ¿Cómo identificar lo que viene del Espíritu Santo sin confundirlo con lo que a lo mejor es fruto de mi imaginación o es una autosugestión o, peor aún, con lo que es una tentación del demonio? ¿O cómo distinguirlo de lo que puede ser mis deseos de vanidad o mi deseo que está muy dentro de nuestra naturaleza, de lo más fácil, de lo más cómodo, de lo que más me gusta, de lo menos costoso, de lo que implique menos sacrificio? San Juan, en su primera carta, decía, no os fiéis de cualquier espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de mi naturaleza, el espíritu mío natural me puede decir una cosa, o el demonio me puede decir otra cosa, o el espíritu de Dios otra. Entonces sí es importante pues no fiarnos de cualquier espíritu, de cualquier inspiración que se nos venga, sino buscar reconocer si esa inspiración viene de Dios o no. Ahora, evidentemente, no va a haber unas respuestas automáticas, ni va a haber una claridad absoluta. Nosotros, como les decía, tenemos diferentes influencias de tipo psicológico, espiritual, que va a hacer que nuestro discernimiento pues no sea siempre totalmente claro y que las reglas que vamos a dar, porque si hay unas reglas, si hay unos criterios, no sean suficientes el aplicarlos mecánicamente y ya, todo claro. No. Sin embargo, sí podemos hacer y dar unas reflexiones, dar algunos criterios que nos permitan orientarnos. Unos criterios que en sí ser infalibles, porque no vamos a ser infalibles, solo el Papa y solo en materia de fe y costumbre y cuando lo dice ex cátedra es infalible. El resto, todos, no gozamos de esa infalibilidad. Entonces, los criterios que vamos a dar, pues no nos van a ser infalibles, vamos a poder equivocarnos, pero sí nos van a bastar para poder ir adelante
aunque sea de una manera un poco a tientas, y también nos van a bastar para que cada vez vayamos colaborando más estrechamente con la gracia de Dios. Entonces, aquí lo importante es decir, nunca vamos a tener una claridad absoluta, pero sí vamos a tener ciertas pautas, unos criterios que nos puedan orientar y que van a ser suficientes, porque Dios, que conoce nuestra pequeñez, que conoce nuestra insuficiencia, pues sabe perfectamente que no tenemos esa infalibilidad. Entonces a Él no le preocupa que caigamos, como no le preocupó que Pedro cayera. ¿Por qué? Porque para eso Él es misericordioso. Lo importante es que cuando Pedro se dio cuenta que se había equivocado, que había negado a su maestro, se levantó y volvió, se arrepintió, pidió perdón y volvió a comenzar. Esto es lo que Dios quiere. Entonces sí, buscar ciertas ideas, ciertos criterios, pero sabiendo que pues van a estar un poco en la nebulosa. Ok, ¿qué es el discernimiento espiritual? Discernir, el discernimiento significa cribar, examinar, sopesar, ver, como desmenuzar para poder penetrar el asunto que se me está presentando y así poder tomar una decisión. Este discernimiento se hace también humanamente, ¿no? Cuando yo estoy decidiendo si compro una casa o no compro una casa. Pues yo, ¿qué voy a hacer exactamente? Voy a examinar, voy a sopesar los pros y los contras y dependiendo de eso, pues voy a tomar una decisión. Pero existe además de este discernimiento humano, un discernimiento que es de tipo espiritual. Y este discernimiento espiritual es la capacidad de descubrir la voluntad de Dios entre las diversas posibilidades que se nos presentan. Va a formar parte de la prudencia y este discernimiento espiritual, a diferencia del discernimiento humano, no se va a basar solamente en la razón, en lo que me dice la razón, sino que se va a basar también en lo que el Espíritu Santo me está diciendo, en saber descubrir qué es lo que Dios quiere de mí en esta circunstancia concreta. ¿Qué es lo mejor? Entonces, el discernimiento espiritual se requiere cuando el sentido común me está diciendo que hay varias maneras de actuar, diversas formas, y formas buenas, porque cuando uno se le presenta una forma de actuar buena y una mala, pues no tiene que hacer discernimiento, simplemente sabe que tiene que seguir lo bueno y evitar lo malo. El problema es cuando se nos presentan diferentes opciones de cosas buenas. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, entre estas diferentes realidades que son buenas, ¿cuál es la mejor o cuál es aquella que Dios prefiere? Siempre en nuestra vida estamos optando. Incluso cuando no optamos, ya estamos optando. O estamos optando por no optar. Estamos decidiendo no hacer una opción. Entonces, siempre estamos decidiendo. Y nuestra vida son el fruto de esas elecciones que hemos hecho a lo largo del camino. Y hay decisiones que van a ser muy determinantes. Por ejemplo, yo el otro día, platicando con mi hermano, le dije que cómo había cambiado su vida la opción que él hizo en un momento de irse a estudiar a la maestría a Bélgica. Él quería estudiar una maestría y su opción fue irse a Lovaina porque ahí la universidad prácticamente era gratis. Se va a estudiar la maestría en Lovaina y allí conoce a la que va a ser su esposa, a la que es su esposa actualmente. Y de ahí pues vienen sus hijos, toda su vida estuvo, se puede decir, determinada por esa primera opción que hizo, ¿no? Entonces, nuestras elecciones, las elecciones que hemos hecho a lo largo del camino, están determinando nuestro hoy.
Pero así como puedo decir de una determinación de este tipo, más humana, las determinaciones que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida espiritual también están marcando nuestro hoy. Si nosotros a lo largo de la vida hemos buscado agradar a Dios, si hemos buscado optar por lo bueno, pues nuestra vida va a estar marcada por estas decisiones que hemos hecho. Y al revés también, ¿no? Si yo determiné seguir una vida de pecado, pues mi actual yo va a estar, va a sufrir, se puede decir, las consecuencias, va a estar sufriendo las consecuencias de esas opciones que yo he hecho. Ahora, nuestra vida debe estar centrada en el amor. Dios nos invita al amor. Y al invitarnos al amor, Dios tiene que respetar nuestra libertad. Por lo que Dios me va a llamar, me va a invitar, pero en ningún momento me va a obligar. Jamás se va a imponer. Y como no quiere obligarme, como no quiere imponerse, por eso su voz siempre va a ser discreta, ¿no? Como cuando decían que Elías salió cuando estaba el terremoto y un gran viento, y ahí no estaba Dios. Dios estaba en esa brisa suave. ¿Por qué? Porque si se presentara de una forma muy abierta, muy contundente, perderíamos nuestra libertad. Dejaríamos de poder optar. Y dado que Dios nos habla de una forma discreta, es por lo que vamos a necesitar ejercitarnos en este arte de discernir, de saber escuchar su voz y saber distinguir cuando la voz viene de Dios y cuando la voz pues no viene de Dios, a lo mejor viene de mi comodidad, o cuando la voz viene de una tentación que está provocada por el demonio. Y esto es importante para no distraernos del proyecto de Dios, no alejarnos del proyecto de Dios. Ahora, vamos a ver cómo Jesús en el Nuevo Testamento nos da ejemplo de discernimiento espiritual. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, va con sus discípulos y se va a una ciudad en la que no lo reciben bien. Y entonces Santiago y Juan le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos llover sobre estas ciudades fuego? ¿Y qué hace Jesús? Jesús les dice, no, usted, y lo regaña, no, ustedes no saben de qué Espíritu Santo. El espíritu que los está moviendo no es el de Dios. Y por ejemplo, otro momento de discernimiento que se ve muy claramente es cuando hay montones, a lo largo de todo el Nuevo Testamento estoy poniendo 12, pero se pueden decir muchos. Por ejemplo, cuando le presentan a Jesús a la mujer que ha sido tomada en fragante adulterio y les dice, pues la ley de Moisés nos manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, a ver, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que por encima de aplicar la ley de Moisés estaba la misericordia de Dios. Estaba haciendo un juicio, o sea, él estaba determinando en ese momento que el apedrearlo no era lo más conveniente. Pero no solo esto, sino que Jesús nos dice también, con este otro ejemplo que vamos a poner, cómo una misma persona puede tener momentos de una gran luz y también momentos de una gran oscuridad y de desviarse de lo que Dios quiere. Y es el caso de Pedro, que está en Mateo 16. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que es el hijo de Dios? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces empiezan unos a decir, bueno, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta, etc. Y ya Jesús luego les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y ante esta declaración, ¿qué le dice Jesús? Le dice, dichoso tú, Simón, porque esto
te lo ha revelado mi Padre. Esto no ha sido revelado así por tus grandes conocimientos, no. Dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y sin embargo, entonces luego Jesús les dice, a continuación, les dice, bueno, el Hijo del Hombre va a ser repudiado por los fariseos, lo van a condenar a muerte, va a sufrir, etcétera, y va a tener que morir. Y entonces Pedro, que antes acaba de decir, inspirado por Dios, una gran verdad, a los pocos minutos, Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque esta no es la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta cómo? ¿Y por qué? Porque ahí a Pedro le estaba moviendo el cariño que le tenía al maestro. Pero era un cariño malentendido, un cariño que quería que Jesucristo pues no padeciera y no nos salvara. Entonces eso ya no era voluntad de Dios. Ese era un Pedro movido por el cariño, pero no que fuera lo que Dios quería de Jesús. Entonces, una misma persona puede en un momento dado tener mucha claridad y saber qué. Y la misma persona equivocarse después de una manera muy rotunda. Por eso les digo, y sin embargo, San Pedro es San Pedro. No se quedó en Pedro, es San Pedro y alcanzó su santidad a pesar de tener equivocaciones y equivocaciones gordas. Entonces, no tenemos que preocuparnos por siempre atinar. Lo que sí tenemos que preocuparnos es por tratar siempre de distinguir qué es lo que Dios quiere, y cuando veamos que nos hemos alejado del camino, cuando veamos que sí, que no estamos, que ya erramos, que hemos caído, que es más, que hemos pecado, regresar de nuevo al camino. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar en muchas de las cartas de San Pablo y en San Juan, frases que nos dicen de que hay que discernir. En Tesalonicenses nos dice San Pablo, examinen todo y quédense con lo bueno. Es decir, hay que tener una actitud de discernimiento, de ver, ¿no? Si esto es bueno o no. En Efesios dice, pórtense como hijos de la luz, discerniendo lo que es agradable al Señor, para no entrar en comunión con las obras estériles de las tinieblas. Entonces hay que distinguir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es justo. En San Juan, en la primera carta de San Juan, dice, queridos hijos, no den crédito a cualquiera que pretenda poseer el Espíritu. Hagan más bien un discernimiento para ver si viene de Dios, porque han irrumpido en el mundo muchos falsos profetas. Entonces, puede haber muchas personas que con la mejor voluntad nos estén queriendo, como San Pedro, apartar de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque va a implicar cierto sacrificio, porque va a implicar tiempo, o porque puede implicar en algún momento esfuerzo, dinero. Entonces, no tenemos siempre que buscar discernir. No porque me lo diga mi mejor amiga, no porque me lo diga mi mamá, no por lo que me lo diga una hija que sé que es muy clarividente, no por lo que me lo diga un maestro o por lo que me diga un director espiritual. Aún así, siempre hay que examinarlo para ver si lo que me está diciendo es prudente, si lo que me está diciendo es evangélico, porque los demás me pueden aconsejar, pero la determinación final depende de mí. Normalmente, esperemos que lo que te aconseje el director espiritual sea lo correcto, pero uno aún así tiene que buscar discernir y ver si es lo que Dios me está pidiendo. Y hay muchas más citas, ¿verdad? Es por poner algunos ejemplos, como en el mismo Nuevo Testamento, pues se nos dan pues avisos de que tenemos, de que
buscar discernir. Ahora, ¿por qué es importante este discernimiento? Fíjense que esto del discernimiento es fundamental. Es la clave de nuestra vida espiritual y de toda nuestra vida, porque de las opciones que hagamos va a determinar el lugar a donde lleguemos. Entonces, si yo quiero llegar a la santidad, si yo quiero optar por el cielo, mis decisiones tienen que ir de acuerdo con lo que Dios quiere, con adherirme a esa voluntad de Dios. Descubrir qué es lo que Dios quiere para mí en este momento. Y es muy importante el discernimiento porque es muy fácil engañarse. Es muy fácil caer en ilusiones. Si San Pedro se equivocó de esta manera como vimos tan clara, ¿cómo no vamos nosotros también a equivocarnos, no? Y de a veces podemos, con la mejor intención, como San Pedro, creer que algo está bien, cuando de hecho eso no agrada a Dios. Vamos a ver algunas de las dificultades, de los obstáculos que existen para poder discernir. Y estos son, vamos a ver primero los obstáculos más de tipo humanos, psicológicos, y luego veremos los más espirituales. De tipo humano, nos pueden afectar para discernir correctamente, por ejemplo, el que seamos personas con una mente más confusa o con una mente no tan clara. Como les decía, hay gente que tiene como mucha la claridad de ideas y ve rápidamente, es muy fácil para ella discernir. Y hay personas que no, que se les complica, que realmente ven todo como confuso. Pues a estas personas se les va a complicar más. Y a estas personas va a ser más importante que acudan a alguien que pueda tener mayor claridad. También, por ejemplo, puede obstaculizar cuando soy muy dura de juicio, cuando me apego mucho a mis juicios, a mi manera de ver las cosas. Es decir, cuando somos tercos, ¿no? Y porque si tú dices una cosa, pues yo digo lo otro, ¿no? Y me mantengo en mi 7, aunque casi me desmuestres, ¿no? Como el chiste ese, ¿no? De que si es queso o jamón, lo prueba, jabón o queso. Lo prueba y dice, pues es queso, aunque sabe a jabón. Bueno, pues así puede haber con personas, ¿no? Que se apeguen tanto a su propio juicio que dejen, pues muy difícil, el que la luz de Dios pueda tocarlos. Otra dificultad, otro obstáculo, puede ser una debilidad física o mental, ¿no? Una persona, por ejemplo, enferma, cuando esté enferma, que en ese momento no tome determinaciones importantes, porque van a estar muy influidas por su debilidad, por su enfermedad. En ese momento va a estar su psicología como muy mermada, va a estar muy mermada emocionalmente, porque el cansancio influye mucho. Entonces, mejor descansar, esperar a que estemos ya con la salud bien, y entonces podremos decidir. Pero si no, con certeza vamos a decidir mal. Y lo mismo aplica para una persona que puede estar pasando por una depresión. En esos momentos no son momentos para optar, porque vamos a estar optando mal. Y fíjense, estos son obstáculos muy humanos, pero hay más. Por ejemplo, las personas que son muy precipitadas de juicios, ¿no? Las personas impulsivas. Que a la primera de cambio ya decidieron, no sé, si una persona era de fiar o no era de fiar. Y fue simplemente un impulso. Realmente nunca se basaron en una prueba. Entonces, estas personas impulsivas que juzgan muy rápidamente, pues es muy fácil también que se puedan equivocar. Lo mismo pasa con los prejuicios. ¿Cómo nos influyen los prejuicios? No sé, prejuicios de carácter, por nuestro carácter, prejuicios que puedan venir de la cultura o de la educación recibida. Por ejemplo, no sé, si yo soy de una cultura o por mi educación, yo vamos a suponer que soy de una cultura
estas del norte, no sé, de Inglaterra o quizá de Bélgica, no sé, de Islandia y cosas de este tipo, la gente suele ser más fría, más parca a la hora de expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces puede ser que una persona de allá está ahorita en México y llega con ella una amiga que está teniendo ciertas dificultades con su esposo y la amiga le dije, no, pues, ¿sabes qué? Tú no demuestres lo que estás sintiendo. Tú mantente fría, calmada. Pues a lo mejor le está dando un consejo, muy mal consejo. ¿Por qué? Porque está muy influida por su cultura o por la educación recibida. Entonces, tenemos que, o sea, son obstáculos que vienen de lo que hemos recibido por la educación, por nuestra cultura, por nuestro carácter. Otro obstáculo es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es muy autosuficiente, no va a consultar con los demás los problemas. Y entonces, y a veces ni siquiera los complicados, van a determinar ellas solitas, no van a tomar en cuenta lo que otros les dicen y quizá por falta de datos, por desconocimiento, pues pueden optar mal o simplemente porque, aunque sea autosuficiente, sigue sin tener las cosas claras o no conoce la materia. Y otro obstáculo grande, muy grande, es el propio subconsciente. Porque fíjense cómo mi subconsciente me puede hacer pasar por humildad lo que en realidad es timidez. Y de humildad no tiene nada. O lo que es obediencia por lo que en realidad es pasividad. Y aquí realmente no se necesitaba obediencia. O por moderación, lo que en realidad es comodidad. Comodidad o falta de confianza en Dios, ¿no? Lo que es prudencia y lo que es una falsa prudencia. Por esto, pues ya con todos estos obstáculos que les he dicho que podemos traer, pues no va a ser tan fácil discernir. Pero encima vienen, estos son los obstáculos de tipo humano, pero no solo son estos. Vamos a ver que también hay otros obstáculos y que estos obstáculos son de tipo espiritual. En primer lugar, nuestra propia naturaleza, que está debilitada por el pecado. Acuérdense que nosotros nacemos con el pecado original y con la triple concupiscencia. Y por lo tanto, tenemos una inclinación al mal. Tenemos una cierta oscuridad para poder descubrir lo que es bueno, lo que es verdadero. Además de esto, está nuestro propio pecado. Una cosa es ya con lo que nacimos. El otro es el propio pecado que nosotros hemos ido pues sumando, se puede decir, ¿no? Y aquí vamos a ver pues, que va a haber muchas faltas de rectitud de intención, que realmente mi intención no era tan pura, que a lo mejor yo lo que estaba buscando dice que lo hacía por el bien del otro, pero en realidad lo hacía por mi propio bien. La falta de experiencia en la vida espiritual, el tener un afecto desordenado que nos puede hacer pensar que algo viene de Dios cuando en realidad estoy apoyando mis propias ideas. Y si esto no bastara, también está la acción del demonio. Y fíjense que lo malo de la acción del demonio es que se nos va a presentar como ángel de luz. Ya San Pablo lo decía, ¿no? En 2 Corintios. Él se va a disfrazar de ángel de luz, porque si no se disfrazara, si se nos presentara como el demonio, como el malo, pues no le haríamos caso. Saldríamos corriendo al lado contrario. Pero él se nos va a presentar como ángel de la luz, se nos va a presentar como con ropaje de bien. Cuando se presentó ante Adán y Eva, no les dijo, miren, si ustedes comen del árbol que Dios les prohibió, pues van a salir del paraíso, ¿eh?
y van a alejarse de Dios. No, ¿qué les dice? Les dice cosas que les atraen. Ustedes serán como dioses, conocerán la ciencia del bien y del mal, ¿no? Se disfraza. ¿Por qué? Porque él sabe que si no, no le haríamos caso. Y además se va a apoyar normalmente en nuestras propias concupiscencias, en el deseo que todos tenemos de gloria, en el deseo de placer, en la ambición, en el amor propio, en nuestro egoísmo. El demonio es listo y se va a aprovechar de todas estas cosas. Y fíjense que lo más importante no es ver y discernir, bueno, esta idea que se me está viniendo proviene de Dios, proviene proviene de mi propia naturaleza, proviene de mi pecado, proviene del demonio. No, lo más importante no es saber de dónde proviene, sino saber si da lo mismo, si viene del demonio o si viene de mi naturaleza caída. Lo importante es saber si le agrada a Dios o si no le agrada a Dios. Porque a veces podemos estar como muy intranquilos. ¿Vendrá del demonio? ¿Será mi propia naturaleza? ¿Será por alguna carencia afectiva que yo tengo? ¿Será por alguna herida que he tenido en el pasado? Mira, da lo mismo. Esto no lo quiere Dios y basta. Da lo mismo de quien venga. Simplemente saber si es bueno o si es malo es lo importante. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar dando algunos criterios que nos ayuden a decir si una inspiración, si una idea que yo traigo viene de Dios o no viene de Dios. Ya les digo, no importa si viene de mi naturaleza caída, si es una tentación, da lo mismo. ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Aquí me voy a basar en parte en lo que dice Jacques Philippe en su libro de En la Escuela del Espíritu Santo. No todo va a venir de allí, pero sí una gran parte. Por si alguna luego quiere leerlo, pues que sepan que parte de lo que voy a decir ahora sí viene de allí. El primer criterio, y que es muy importante, es Dios no se contradice. Dios no se contradice. Este criterio pues se desprende de la coherencia de Dios, ¿no? El Espíritu Santo no puede inspirarnos algo que sea contradictorio a lo que Dios nos ha revelado a través de la Biblia, o sea, de la Sagrada Escritura, de las enseñanzas de la Iglesia y de las exigencias de nuestra propia vocación. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Y lo vamos a ver un poquito más claramente. En primer lugar, lo que Dios nos pide tiene que ser coherente con la Sagrada Escritura y con la enseñanza de la Iglesia. Las inspiraciones del Espíritu Santo siempre, siempre tienen que estar en armonía con nuestra fe. Y cuando decimos esto es, como decíamos, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, y no solo el magisterio de la Iglesia, sino también de la tradición. Una inspiración divina no nos puede llevar a hacer algo que contradiga cualquiera de estas cosas. La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia. Ese simplemente que vaya contra esto es el primer criterio y con eso podemos tener claro que esa idea no viene de Dios, ¿no? Es muy obvio. Pero fíjense que cuando es el magisterio de la Iglesia y cuando son cosas que quizá van en contra de lo que la sociedad en general piensa, no crean que es tan fácil, aunque el magisterio de la Iglesia lo haya dicho, ¿no? O cuando una persona se ve envuelta en una situación muy, muy particular. No sé, pienso, por ejemplo, en una persona que es muy jovencita, muy chiquita, se queda embarazada
Y todos alrededor le están diciendo, hombre, no seas tonta, aborta. Si tu hijo, si es parte de tu cuerpo, o sea, ahí todavía, mira, muy pronto, todavía ni siquiera es un ser humano, etcétera, 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 ¿no? Es posible que esta persona pueda, pues sí, pueda como empezar a pensar, oye, pues sí, tal vez tengan razones, pero ella con ver, a ver, ¿qué dice la iglesia de esto? Ya con eso debería de tener claro que abortar no es correcto en ninguna situación, porque es matar una vida inocente. Entonces, primero que nada, la coherencia con la Sagrada Escritura y la enseñanza de la iglesia. Fíjense, por ejemplo, los pentecostales dicen que para ser fiel al Espíritu Santo es necesario que siempre haya una referencia a la Biblia, ¿no? A la Sagrada Escritura. Pero para nosotros también, así como es muy importante la palabra de Dios, también para nosotros es muy importante la tradición. Porque fíjense que la tradición pues fue anterior todavía a todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y a muchas de las cosas. Entonces, la transmisión oral del Evangelio también fue importante. Y tan importante es que fíjense que ustedes, que Jesús no se dedicó a escribir pues unas constituciones, un códice. Él se dedicó a enseñar. Él se dedicó a mostrar cómo vivir. Él constituyó un grupo con los que formó una comunidad viva, a los que les dejó una cabeza, de San Pedro, y sin embargo no escribió nada. Entonces, la tradición es también muy importante en la vida de la iglesia. Cosas que se han sabido desde siempre y que han sido así desde siempre. No porque estuvieran así marcadas, ¿no? Sino porque vienen en la tradición. Entonces, para nosotros, no, a diferencia de pues, muchos de los protestantes, no nos basta con lo que esté escrito en la Biblia, ¿no? Ahora, cuando se trata de una inspiración que va totalmente de acuerdo con el Evangelio o que se encuentra en la mayoría de los autores espirituales o que es algo que siempre ha enseñado la iglesia, pues no hay que hacer ningún discernimiento. Simplemente sabemos claramente que eso sí viene de Dios. Está en consonancia con lo que dice la iglesia, está en consonancia con lo que dice la Sagrada Escritura, obviamente viene de Dios. Una inspiración no puede pedirme realizar un acto que la iglesia considere inmoral. Siempre, siempre las auténticas inspiraciones tienen que ir en el mismo sentido que va la iglesia, por lo que no sería una inspiración divina, algo que me hiciera, por ejemplo, desobedecer al obispo o al Santo Padre. No sería una inspiración divina. Ahora, termino ya con este punto. También se requiere coherencia con las exigencias de mi propia vocación. O sea, Dios no se puede contradecir, ¿no? Entonces, de mi propia vocación particular, no sé, ustedes como casadas, yo como consagrada, y también de las mismas circunstancias de mi vida, si yo tengo un cierto trabajo, unas obligaciones profesionales, etcétera, se van a derivar un conjunto de exigencias que para cada una van a constituir la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios va a ser diferente según esas exigencias propias de la vocación particular. Por ejemplo, lo que a mí Dios me puede pedir, por ejemplo, una castidad, pues no se los pide a ustedes, personas casadas. Mi vocación tiene ciertas exigencias. Lo mismo no va a ser la misma exigencia de una persona que está casada, pero también trabaja y tiene unas obligaciones profesionales con la persona que no. Entonces, Dios no nos puede pedir algo que contradiga, pero manifiestamente mis deberes de Estado. Entonces, el Espíritu Santo no puede inspirarle a una madre de familia a que
por hacer oración o por hacer apostolado, descuide totalmente a sus hijos o a sus maridos. Esa inspiración, pues no puede venir del Espíritu Santo. Pero aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque los límites de los deberes del propio Estado no son muy fijos, o sea, como que tienen cierta flexibilidad. Y muchas veces la contradicción entre lo que puede parecer una contradicción con mis deberes de Estado y ciertas inspiraciones pueden ser más bien aparentes que reales. Es decir, puede ser que yo ponga como pretexto, un pretexto cómodo para no hacer algo, el decir, no, pues es que como yo no puedo descuidar a mi familia, entonces no tengo tiempo para hacer oración. Muy probablemente ahí mi propia comodidad o sí, puede estar haciendo que yo le esté dando más importancia, que si yo quisiera, es chistoso, ¿no? A veces no tenemos tiempo para hacer oración, no tenemos tiempo para hacer apostolado, pero si me dice una amiga muy querida, oye, te regalo un boleto a París y nos vamos una semana, vamos, no tenemos ningún problema para dejar al esposo, acomodar a los hijos, preparar la comida antes. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos tampoco poner como pretexto para no hacer cosas mis deberes como madre de familia y esposa. Fíjense que la historia de la iglesia presenta casos, se puede decir, límites en este terreno. Y por poner un ejemplo, a Santa Juana de Chantal, era una persona casada con hijos, uno de sus hijos se puso en la puerta, tirado así delante de la puerta, para impedirle que ella obedeciera la llamada de fundar la visitación. Ella sentía, después de meditarlo mucho, que Dios le pedía que fundara la visitación. Y esto iba a traer pues, muchas consecuencias. Sin embargo, no era fruto de una obstinación. Era fruto aquí sí realmente algo que había madurado en la oración, lo había meditado mucho y lo había sometido al criterio del director espiritual. Entonces, por eso les digo, aquí no se puede decir, ay, no, primero sí, efectivamente, primero están mi marido, mis hijos, pero no hay que engañarnos. También aquí el demonio nos puede engañar si no tenemos cuidado. Entonces, primer criterio, Dios no se contradice y no puede ir en contra de lo que es la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, la tradición, ni mis deberes, ni mi propia condición de vida. Hasta aquí terminamos porque ya se acabó el tiempo y ahora vamos a dejar un tiempo para las preguntas. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Ana, sí. ¿Nos podrías mandar al chat el libro, el título y el autor? Sí, claro que sí. Sí, claro para que tener. Muchas gracias. Y pues no, nada, ahorita muy claro, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Oh, qué clara fui. Bueno, pues el próximo día vamos a continuar con... Hay muchos otros criterios, ¿eh? Este es apenas el primero, el más facilito. Pero vamos a seguir dando criterios. Ajá, dime. ¿Alguien preguntó? Quería yo hacer un ejemplo. ¿Sí claro. se oye? Sí, perfecto, sí te oigo. Estoy tratando de mira, poner quería decirte no... un ejemplo. Ajá. Quería decirte un ejemplo que a mí también me pareció muy mal, de una persona que cuando murió San Juan Pablo II dijo, no, yo me voy a su funeral. Y dejó al marido con los hijos, se fue al funeral, ¿no? Por la emoción que tenía y la devoción a San Juan Pablo. A mí me pareció un error muy grande, ¿no? Porque no tenía por qué dejar a su familia por asistir al funeral, o sea, ¿no? Aquí es cuando te digo que hay que ser muy cuidadosos para poder ver. A lo mejor si dejaba
a los hijos bien, Pues sí. bien vigilados, se puede decir, o con gente, y al marido, es que tenemos muchos momentos en que dejamos al marido. Simplemente hay que ver, bueno, qué es lo mejor. Depende de las circunstancias, si era muy correcto que se fuera a la canonización o si no era. Si el marido estaba enfermo, si los hijos tenían clases y no había quien los llevara, pues entonces ya no. Pero si sí podía acomodar todo, bueno, pues a lo mejor sí era bueno que fuera a ver a la canonización. ¿Me explico? O sea, depende de las circunstancias. Un mismo hecho puede ser para uno, en unos casos bueno y en otros casos no correcto. No, y aquí la cosa es que ni siquiera era la canonización, era el funeral, ¿no? Entonces, y también tenía un bebito que el marido le quedó. No, por eso, sí, definitivamente va a depender mucho de las circunstancias. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Bueno, nada más lo quería poner así como sí, una cosa muy de discernir, ¿verdad? Bueno, sí, como efectivamente, ahí son cuando hay que discernir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ay, no se te oye, te estoy viendo mover los labios, pero no se te oye. Ay, qué raro, no se oye. A ver. A ver, ya te desactivé. A ver si hablas. Ay, se sigue sin oír. Tienes puesto el micrófono y sigue sin oírse. No sé qué está pasando. Ni modo. Yo sí le escucho. Yo sí le escucho. Ay, ¿por qué yo no le escucho? A ver si me traduces lo que dijo. Ya no se escucha. Es que están Rosy, no se te escucha, Rosy. Ya están apagados los micrófonos. Si alguien le escucha, pues si me dice que preguntaba, pues contenta respondo. Pero pues no. Bueno. Ok. Sí, lo escuchaba. Bueno, pues con esto terminamos, es hora. Vamos no te digo que me pasa. Vamos a dar gracias para terminar a tiempo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Reina por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. En nombre de por nosotros. Oigan, perdón, yo quiero pedir una oración por mi hermano Alberto, que ahorita a las 12 tiene una junta muy importante de trabajo y me habló que por favor hiciera oración, pero si somos más, mejor. Alberto García. Claro que sí, vamos a pedir, yo ahorita terminando, voy a rezar un Ave María, un Padre Nuestro en gloria por esa intención. Bueno, ok, pues aquí lo dejamos, que Dios los bendiga, ¿eh? Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Hasta dentro del miércoles, saludos. Al próximo miércoles nos vemos, adiós. Adiós. Adiós, gracias.